México vuelve a despertar en medio de un clima de tensión, incredulidad y sospecha. El atentado contra Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, no solo ha sacudido a Michoacán, sino que ha reactivado una de las discusiones más incómodas del país. ¿Quién controla realmente el poder cuando la política, el crimen organizado y los intereses mediáticos se mezclan en un mismo escenario? Durante las primeras horas, la versión oficial hablaba de un solo atacante, un hecho violento pero aislado. Sin embargo, esa narrativa comenzó a desmoronarse casi de inmediato. Testimonios, reportes policiales y declaraciones filtradas terminaron revelando algo mucho más grave. No era un agresor, sino dos. Y uno de ellos, el que no murió en el enfrentamiento, confesó que el ataque no fue político, no fue un acto aislado, ni siquiera fue una represalia personal. Era un asesinato contratado, un encargo pagado. Y el precio por quitarle la vida a un alcalde en México fue, según su propia declaración, 50.000 pesos repartidos entre dos jóvenes sicarios. 25,000 pesos por cabeza. Menos de lo que cuesta un teléfono de última generación. Pero el caso se vuelve todavía más complejo cuando, en paralelo a estas revelaciones, aparece en escena una figura inesperada, el empresario Ricardo Salinas Pliego. En lugar de limitarse a declarar indignación o solidaridad, utilizó el asesinato como combustible para un discurso político que rápidamente se viralizó en redes. Llamados a cambiar el rumbo del país, acusaciones directas al gobierno federal, mensajes acompañados por un ejército de cuentas automatizadas, bots, que amplifican cada palabra. Espontaneidad o estrategia. Mientras tanto, otra línea totalmente distinta del caso comienza a desarrollarse: la identificación de encapuchados que participaron en el ataque al Palacio de Gobierno en Michoacán un día después del atentado. No eran civiles furiosos, ni víctimas indignadas. Según reportes oficiales, varios de ellos resultaron ser operadores locales vinculados a partidos del PRIAN. La pregunta ya no es solo quién mató a Carlos Manzo, sino quién intenta capitalizar su muerte. En este punto, el país observa una escena desconcertante. Un crimen que parecía obra del crimen organizado se convierte en herramienta de discurso político. Un empresario multimillonario acusa al gobierno mientras gana visibilidad pública. Grupos de choque disfrazados de indignación social incendian edificios públicos, y en medio de todo, un sicario menor de edad confiesa que, por el precio de un par de salarios promedio, estaba dispuesto a matar a un funcionario electo. Nada de esto ocurre en el vacío. Cada actor involucrado representa una fuerza, un interés o una tensión distinta dentro del tablero nacional: los cárteles, los medios, los partidos, los grupos económicos, las redes sociales, la opinión pública. Y en un país donde la verdad suele llegar después, o nunca, la pregunta que queda flotando es: ¿este atentado fue solo un crimen, o fue un mensaje? Este video no busca alimentar teorías sin fundamento, ni caer en especulación oportunista. Pero sí busca lo que muchos medios tradicionales no se atreven a hacer: reconstruir el caso completo, analizar los testimonios, exponer las contradicciones, identificar los actores y revelar lo que está detrás de esta historia que, lejos de estar cerrada, apenas comienza a desarrollarse. Porque cuando una vida pública se convierte en moneda de cambio, cuando un asesinato tiene precio y patrocinio, y cuando la muerte se usa como herramienta de propaganda, no estamos ante un hecho violento más. Estamos ante un síntoma del verdadero estado del país. El atentado contra Carlos Manzo ocurrió en cuestión de segundos, pero sus consecuencias siguen expandiéndose días después. Lo que al inicio fue presentado como un ataque directo, perpetrado por un solo agresor armado, ha ido revelando capas de información que contradicen la primera versión emitida por las autoridades. Y ese detalle, la diferencia entre un agresor y dos, no es un matiz menor. Es la grieta por la que se empieza a filtrar la verdad detrás del crimen. Los hechos se registraron mientras el alcalde participaba en un evento público, rodeado de familiares, vecinos y escoltas. No era una aparición improvisada ni un movimiento arriesgado. Era una agenda normal, en un entorno local aparentemente controlado. Pero la rutina es una ventaja para quien planea un ataque. Los agresores sabían dónde estaría, a qué hora llegaría y por dónde se movería. Nada indica que hayan actuado al azar. El primer reporte indicaba que un individuo se acercó por la espalda y abrió fuego con una pistola calibre 9 milímetros. 7 disparos. Pero aquí ocurre el primer quiebre informativo. Imágenes de cámaras de seguridad, testimonios y análisis balístico terminaron confirmando que no fue un atacante, sino dos. Uno ejecutó los disparos,
El otro lo acompañaba, vigilaba y estaba preparado para facilitar la huida. El segundo no disparó, pero fue esencial para la operación. Y eso confirma algo claro: el crimen fue planeado. No fue una reacción espontánea. No fue un ataque oportunista. Hubo logística. El primer sicario fue abatido casi de inmediato por escoltas y elementos de la Guardia Nacional que reaccionaron segundos después de los disparos. El segundo intentó huir, pero fue localizado, detenido y puesto bajo interrogatorio. Ese momento marcó el punto de quiebre del caso, porque la investigación dejó de ser un simple homicidio y se convirtió en un crimen estratégico con motivación económica y, quizás, política. La pregunta inicial que circuló en medios fue la más previsible: ¿quién está detrás? Pero otra resultó todavía más alarmante. ¿Por cuánto? Cuando el detenido confesó que habían sido contratados, que el pago acordado para matar a un funcionario electo era de 50.000 pesos, y que la orden habría venido desde una célula operativa del Cártel de Jalisco Nueva Generación, todo el aparato narrativo cambió. 5 semanas atrás, ese mismo alcalde había declarado públicamente que su administración estaba bajo presiones del crimen organizado, pero no dio nombres. Tampoco señaló amenazas directas, al menos no en conferencias. Pero trabajadores locales ya habían reportado movimientos inusuales, reuniones canceladas, rutas modificadas. Ahora, con los datos actuales, la pregunta no es si se sabía del riesgo, sino si se subestimó. La cifra, 50.000 pesos, se convirtió en un punto simbólico del caso. No solo porque revela lo que cuesta asesinar a una figura pública en el México actual, sino porque expone algo más grave. El crimen organizado ya no necesita millones de pesos, estructuras complejas ni un operativo militar para ejecutar un crimen político. Basta un arma, 2 jóvenes reclutados y una orden con transferencia pendiente. La muerte se terceriza. Se subcontrata. Y en la cadena de actores, el sicario detenido es solo el último eslabón. El menos importante, el más descartable, el más reemplazable. Pero mientras el país debatía sobre el precio de la vida, otro frente se abría, el del discurso público. Porque detrás del atentado no solo comenzó una investigación policíaca, sino una guerra narrativa entre quienes quieren explicar, justificar, ocultar o capitalizar el crimen. La parte visible del caso es el disparo. La parte invisible, la que casi nunca se examina, es el ruido que viene después, los comunicados filtrados, los mensajes políticos, los influencers alineados, los bots amplificando ideas específicas. En este caso, ese ruido fue tan rápido y tan sincronizado que no pareció reacción espontánea, sino una estrategia. Y es ahí donde comienza la siguiente pieza de este rompecabezas: la confesión del sicario, los vínculos con el CJNG, la cifra ofrecida y el interrogante más grande de todos: si el crimen fue pagado, ¿quién pagó? Esa respuesta no está en las balas ni en los casquillos. Está en lo que el detenido empezó a cantar. La detención del segundo agresor no solo permitió reconstruir la mecánica del crimen, sino que abrió la puerta a la versión que desmintió por completo el discurso inicial. El ataque no fue una ejecución política ordenada por el Estado, ni una represalia ideológica, ni un acto de insurgencia ciudadana. Fue un encargo, una transacción. Durante las primeras horas posteriores al atentado, distintos medios y cuentas políticas en redes sociales comenzaron a impulsar la versión de que se trataba de un crimen de Estado. Esa frase, repetida sin evidencia, buscaba instalar la idea de que el gobierno federal tenía responsabilidad directa o indirecta en la muerte del alcalde. Pero esa versión se derrumbó con una sola declaración del detenido. Lo primero que confesó el sicario capturado fue que no actuaban por motivación personal. No conocían a Carlos Manso. No había una deuda, una disputa o una razón ideológica. Eran trabajadores por encargo. Sicarios a sueldo. Lo segundo que confirmó fue el monto del pago: 50.000 pesos. Una cifra que, por escalofriante que parezca, no es aislada. Diversos informes periodísticos han documentado que los cárteles pagan entre 5.000 y 30.000 pesos por ejecuciones simples, y entre 40.000 y 100.000 cuando se trata de objetivos de mayor visibilidad. Pero lo que más alarmó a los investigadores fue lo tercero que declaró: el contrato no venía de una célula local improvisada, sino de una estructura asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación. Y aquí ocurre un giro que cambia por completo la lectura del caso. Uno de los involucrados podría ser menor de edad.
El crimen organizado ha encontrado en los adolescentes y jóvenes sin oportunidades el recurso perfecto, víctimas convertidas en victimarios. Mano de obra armada sin futuro, que no duda en matar porque tampoco espera vivir mucho. Para muchos de ellos, 25.000 pesos es la cifra más alta a la que han tenido acceso en su vida. Y el crimen organizado sabe perfectamente cómo utilizar eso. El problema para los autores intelectuales fue que el plan no terminó como esperaban. Los sicarios fueron sorprendidos por escoltas y elementos de seguridad. Uno murió. El otro fue capturado vivo. Y ahí comienza otro escenario, el interrogatorio. Según fuentes extraoficiales, el detenido confesó bajo presión que el pago iba a entregarse una vez que se confirmara la muerte del alcalde. No lo habían cobrado. No habían recibido ni un peso todavía. No era un trabajo terminado, sino un encargo interrumpido. Eso explica por qué no tenían ruta de escape clara, ni vehículo asegurado, ni logística posterior al disparo. Su función no era sobrevivir, sino cumplir. Y si morían después, para la organización no habría diferencia. Esa confesión cambió algo más que la narrativa oficial, cambió el eje del debate público. Porque si el crimen fue ordenado por un cártel y ejecutado por dos sicarios, ¿por qué sectores políticos e influencers comenzaron a señalar inmediatamente al gobierno? ¿Por qué se intentó presentar el crimen como un acto represivo del Estado, si las pruebas apuntaban en otra dirección? Esa línea de preguntas abre la puerta al actor que entra en escena inmediatamente después del atentado, Ricardo Salinas Pliego. Mientras el país procesaba las primeras versiones del atentado y la fiscalía comenzaba a confirmar la autenticidad de la confesión del sicario detenido, otro frente se abría en paralelo, esta vez en el terreno de la comunicación y la influencia. Y ahí, una figura comenzó a dominar los titulares, Ricardo Salinas Pliego. El empresario, dueño de Grupo Salinas y de una de las cadenas de televisión más poderosas del país, no tardó ni 24 horas en intervenir en la conversación pública. Pero lo que hizo no fue emitir un mensaje de condolencia ni exigir justicia, sino usar el caso como un punto de inflexión para su propio discurso político. A través de sus redes sociales, Salinas Pliego publicó un hilo que, más que una opinión, parecía un manifiesto. En él, no solo acusó directamente al gobierno de haber permitido el deterioro del país, sino que insinuó que la violencia, la corrupción y el descontrol eran prueba de un sistema fallido que debía ser reemplazado. No era una crítica aislada, sino parte de una narrativa que lleva meses construyéndose, la idea de que México necesita un nuevo liderazgo, una especie de levantamiento moral contra la ineptitud política. Lo inquietante no fue solo el contenido de sus declaraciones, sino el momento en que las hizo. El día que difundió su mensaje coincidió con el 75 aniversario de Grupo Electra, el mismo escenario en el que aprovechó la atención mediática para lanzar un discurso que, según analistas, cruzó la línea entre la opinión empresarial y la agitación política. En su intervención, Salinas afirmó que el país ya no aguanta más, que los corruptos siguen al mando y que ha llegado el momento de cambiarlo todo. Para algunos, esas frases eran simples expresiones de frustración. Para otros, eran un llamado implícito a la confrontación. Lo que siguió después parece confirmar la segunda lectura. En cuestión de horas, las publicaciones del empresario fueron replicadas miles de veces en redes sociales, no de forma orgánica, sino a través de un patrón de actividad coordinada, cuentas recién creadas, perfiles sin foto, nombres genéricos, todas reposteando y amplificando las mismas frases. Los investigadores digitales lo describen con un término preciso, botnet, una red de automatización diseñada para inflar el alcance de un mensaje y convertirlo en tendencia. En pocas palabras, el discurso no solo fue difundido, fue fabricado para viralizarse. Esta operación comunicativa logró su objetivo principal, reemplazar la conversación sobre el atentado por una discusión sobre el supuesto fracaso del gobierno. El crimen dejó de ser el centro y se convirtió en excusa. El mensaje que se instaló en la opinión pública ya no era Carlos Manso fue asesinado, sino el Estado ya no puede proteger ni a un alcalde. Mientras los medios intentaban confirmar los datos de la investigación, Salinas reforzaba su narrativa publicando imágenes de luto, mensajes patrióticos y críticas directas al poder presidencial. La portada de su cuenta cambió, un sombrero mexicano sobre fondo negro, acompañado del texto «Los buenos mexicanos hoy estamos de luto». La estética era simbólica, casi cinematográfica, el empresario multimillonario hablando en nombre del pueblo, el magnate asumiendo el rol de víctima colectiva. Pero detrás del gesto,
Muchos analistas detectaron una estrategia más profunda: construir una imagen de liderazgo moral y opositor, utilizando el impacto emocional del atentado como catalizador. El momento coincidió con una coyuntura delicada. Elektra enfrentaba demandas millonarias por adeudos fiscales y estaba bajo el escrutinio del SAT. En ese contexto, su discurso político parecía más un movimiento de defensa que un acto de empatía. Transformar un evento trágico en plataforma de oposición mediática no era solo audaz, era funcional. Lo preocupante es que el efecto fue inmediato. Los seguidores de Salinas comenzaron a reproducir su mensaje palabra por palabra. En Twitter, Facebook y TikTok se multiplicaron los clips donde se culpaba directamente al gobierno de la inseguridad y se insinuaba la posibilidad de un levantamiento ciudadano. Los hashtags con su nombre dominaron las tendencias durante más de 24 horas. Sin embargo, al analizar las métricas, se detectó que más del 60% del tráfico provenía de cuentas falsas o automatizadas. En otras palabras, la indignación estaba programada. Mientras tanto, la investigación real avanzaba con lentitud, sin micrófonos, sin virales. Los reporteros locales que cubrían el caso confirmaron que el detenido había señalado al cártel Jalisco Nueva Generación como autor del encargo. Los investigadores encontraron indicios de comunicación entre células locales y contactos externos al municipio. Pero esa información no alcanzó el mismo nivel de difusión. En la batalla por el relato, los datos siempre pierden contra las emociones. Y es aquí donde surge la reflexión más peligrosa. El poder mediático no necesita balas para moldear la percepción pública. Puede hacerlo con algoritmos, con titulares, con bots, con discursos disfrazados de patriotismo. Lo que antes se ganaba en la calle, hoy se conquista en la red. Y el caso Manso, más allá del crimen en sí, se ha convertido en un espejo de esa guerra silenciosa. Porque mientras las autoridades reconstruyen las pruebas, los empresarios construyen narrativas. Y en la era de la información, quien controla la historia, controla el poder. Mientras los medios nacionales discutían la autoría del atentado y las redes sociales amplificaban discursos polarizantes, otro hecho comenzó a extender la tensión social: el ataque violento contra el Palacio de Gobierno de Michoacán, ocurrido apenas un día después del asesinato de Carlos Manso. Un grupo de encapuchados, vestidos de negro, irrumpió en la sede gubernamental, causando destrozos, incendiando accesos y enfrentándose con las fuerzas de seguridad. La narrativa inmediata que se intentó instalar fue clara: un pueblo indignado reacciona ante el crimen de un alcalde. El relato perfecto: caos popular, México al borde de una revuelta, ciudadanos furiosos contra un Estado que no los protege. Pero como en todo guión mal ejecutado, las fallas aparecieron más rápido de lo esperado. Desde las primeras imágenes difundidas por cámaras locales, periodistas independientes notaron algo que no encajaba. El grupo no actuaba como una multitud espontánea. No había consignas diversas, no había líderes visibles, no había variación social. Eran jóvenes organizados, coordinados, moviéndose con una precisión que difícilmente responde al impulso emocional colectivo. Pocas horas más tarde, comenzó lo que suele pasar cuando se mira más allá del humo: las primeras identificaciones. Los arrestos realizados por la policía estatal revelaron algo que derrumbó la versión inicial. Varios de los encapuchados no eran ciudadanos indignados, sino operadores juveniles vinculados a partidos del PRIAN. Entre ellos, nombres como Mauricio Hernández Almerón, PRI, Alan Juárez, PAN, y Freylan Muñoz, PRD, todos con historial de activismo partidista y participación previa en acciones políticas. No eran manifestantes, eran movilizados. Esa revelación cambió por completo el análisis dentro de los medios más rigurosos. Si el atentado contra Carlos Manso estaba siendo utilizado por sectores políticos para generar presión social y una narrativa de colapso nacional, el ataque al Palacio de Gobierno ya no era una reacción, sino una puesta en escena. Una obra teatral con 3 actos: crimen, indignación, violencia dirigida. La pregunta clave dejó de ser ¿quién incendió el palacio?, y pasó a ser ¿quién los envió? Y esa pregunta conecta directamente con la estrategia política más antigua y efectiva del país: sembrar caos para obligar al cambio. Los analistas coinciden en que estos actos no nacen del vacío, requieren financiamiento, logística, transporte, pago por participación. Ninguna protesta encubierta opera sin recursos. Lo que ocurrió en Michoacán tiene una firma. Alguien invirtió dinero para construir una imagen de descontrol, justo en el contexto donde un crimen reciente ya había abierto una herida pública.
Pero la sincronía no termina ahí. Mientras los disturbios se viralizaban, una segunda operación se activó: la difusión masiva de mensajes en redes bajo el hashtag México está al borde, acompañado de videos que mostraban al palacio ardiendo, editados con música dramática y frases emocionales sobre la muerte de la democracia. Las mismas cuentas que amplificaron el discurso de Salinas Pliego impulsaron ahora clips de violencia, pero no videos de investigación, ni entrevistas, ni contexto. Solo imágenes de caos. Eso se llama ingeniería emocional, fabricar un país al borde del colapso, aunque la realidad aún no lo esté. Lo más revelador de esta operación es lo que no se mostró. Ningún medio tradicional captó a ciudadanos comunes liderando el ataque. Ninguna organización local se atribuyó la protesta. Ninguna familia de Uruapan pidió venganza en redes. Lo que existe es una coreografía política con disfraz de espontaneidad. En otra época, estas tácticas se limitaban a mítines, marchas pagadas o acarreos electorales. Pero hoy, la calle no es suficiente. El verdadero campo de batalla es la pantalla. Los disturbios no buscan transformar la realidad física, sino la percepción digital. Si el palacio se incendia, pero lo que circula en redes es la idea de que el país se está desmoronando, el objetivo está cumplido: fabricar miedo. Y es aquí donde ocurre la convergencia más peligrosa del caso. El crimen contra un alcalde ejecutado por sicarios del narco, la utilización de bots para crear un clima de opinión antigubernamental, y la activación de operadores políticos disfrazados de manifestantes para escalar el conflicto. Tres fuerzas distintas, pero alineadas en un mismo punto: la construcción de una narrativa de ruptura nacional. No es la primera vez que se utiliza un crimen como punto de entrada para generar caos político. Telefónicamente, mediáticamente, territorialmente. La historia reciente del país está llena de eventos donde la violencia real se convierte en herramienta simbólica. Pero lo que hace este caso particularmente oscuro es la ausencia de responsables visibles. Todos los actores son delegados, todos son terceros, todos reciben órdenes, dinero o instrucciones, pero no definen la estrategia. Cuando la violencia tiene jefes pero no autores públicos, lo que se está moviendo no es protesta, es tablero. Mientras la fiscalía avanza con pruebas balísticas y entrevistas, los verdaderos estrategas ya no están ahí. Están operando en redes, en cámaras, en partidos, en televisiones, en centros empresariales. Porque en México, los crímenes no se cierran cuando se atrapa al asesino, sino cuando se identifica quién ganó con la muerte. Cuando un crimen de alto perfil ocurre en México, las preguntas siempre comienzan igual: ¿quién lo hizo? ¿Por qué? ¿Cómo? Pero con el paso de los días, las respuestas verdaderas no se encuentran en los expedientes judiciales, sino en los movimientos que vienen después. En quien habla, en quien calla, y sobre todo, en quien se fortalece políticamente tras la tragedia. En el caso del asesinato de Carlos Manso, lo más revelador no ha sido la confesión de un sicario o la reacción inmediata del empresariado. Lo más revelador es lo que se movió en las sombras en los días posteriores. Los llamados a la indignación nacional, los hashtags coordinados, los discursos de televisión cuidadosamente sincronizados con los mensajes de redes. Nada en esta secuencia parece improvisado. Fuentes cercanas a la investigación señalan que, mientras las autoridades locales se concentraban en confirmar los vínculos de los sicarios con el cártel Jalisco Nueva Generación, en la capital ya se hablaba de crisis de Estado. Varios actores políticos comenzaron a pronunciarse con un guión casi idéntico. El país está sin control, no hay autoridad, México se desangra. Frases diseñadas no para informar, sino para dirigir el miedo. Esa sincronía no es gratuita. El miedo ha sido, históricamente, el combustible más eficaz en tiempos electorales y de polarización. Y este atentado, ocurrido en un territorio con fuerte disputa política, ofrece justo eso: una oportunidad para demostrar que el gobierno ha perdido el control. No importa que los hechos apunten a un cártel. Lo que importa es la sensación. Y esa sensación se construye a través de pantallas, titulares y redes. A nivel local, el vacío que deja Carlos Manso también abre puertas. Su figura era incómoda para varios grupos, enfrentaba presiones del crimen, mantenía tensiones con ciertos sectores empresariales y había criticado abiertamente a estructuras partidistas tradicionales. No pertenecía del todo a nadie, y en México, eso se paga caro. En un tablero donde la lealtad política vale más que la eficiencia, un alcalde sin dueño es un obstáculo. La estrategia posterior al crimen parece diseñada para aprovechar ese vacío. Primero, se instala la versión de caos. Luego,
se impulsan figuras mediáticas que exigen mano dura, orden, cambio. Por último, se colocan mensajes aspiracionales: el empresario patriota, el político salvador, el líder que promete estabilidad. Es el ciclo clásico de desestabilización, desgastar la autoridad para imponer una alternativa. En ese sentido, los mayores beneficiarios del caso no son los cárteles, sino los actores políticos y mediáticos que necesitan un país al borde para justificar su discurso. El crimen organizado cumple el papel de detonante. Los medios, el de amplificador. Los partidos opositores, el de beneficiarios. Y en medio, la población vuelve a ocupar el mismo rol de siempre, espectador indignado de una tragedia que se repite. Las declaraciones de Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, no deben verse aisladas del contexto político. Ocurren justo cuando la élite económica busca reposicionarse frente al poder federal, en un año preelectoral donde el control de la narrativa es vital. Al convertir una tragedia en símbolo, el empresario logra lo que pocos: consolidar su figura como voz del descontento. Pero esa voz no es neutral. Tiene nombre, intereses y una estrategia detrás. En paralelo, los grupos opositores al gobierno han utilizado el asesinato como prueba de que México se descompone, mientras ignoran el dato central, que el autor material fue parte de una estructura criminal cuyo origen no tiene ideología, sino dinero. Esa omisión no es casual. Reconocer que el crimen vino del narco y no del Estado eliminaría el elemento político necesario para mantener viva la indignación. Así se escribe una crisis, con un hecho real y un guión cuidadosamente editado. El problema es que, entre tanta manipulación, el tema central, la muerte de un servidor público, pasa a segundo plano. Ya nadie habla de los escoltas que murieron protegiéndolo, de la corrupción que permite que un arma ilegal circule sin control, o de los jóvenes que matan por 25,000 pesos. El debate público se reduce a un intercambio de culpas, y el caso Manso se convierte en otro símbolo vacío que cada bando acomoda a su conveniencia. La pregunta final es incómoda, pero inevitable. ¿A quién le conviene que México siga viviendo en la sensación de colapso permanente? ¿A quién vive del miedo? ¿A quién gana elecciones vendiendo seguridad? ¿A quién crece en audiencia hablando de caos? ¿Y a quién evade impuestos mientras acusa al gobierno de corrupción? El crimen de Carlos Manso expone, una vez más, la anatomía de la manipulación política en México. Un país donde la violencia es real, pero la narrativa se fabrica. Donde los muertos tienen dueños y los culpables se eligen según la utilidad mediática. En esa ecuación, la verdad no siempre importa. Lo que importa es la historia que se impone. Y mientras la justicia avanza a paso lento, los actores del poder, los visibles y los invisibles, siguen moviendo sus piezas. Porque en México, las balas matan cuerpos, pero las mentiras matan democracias. El caso de Carlos Manso no es solo una historia policial, es un espejo. En él se reflejan los miedos más profundos de un país que ya no distingue entre el crimen y la política, entre el poder y la impunidad, entre la noticia y la manipulación. Un alcalde asesinado, un sicario menor de edad, un pago insignificante, un discurso de odio, una protesta disfrazada de rebelión. Todo encaja en una maquinaria que lleva años operando con precisión, la maquinaria de la desinformación y la desesperanza. Cuando un crimen así ocurre, la justicia se vuelve un lujo que tarda demasiado, pero la narrativa se propaga en segundos. Antes de que se confirme un solo dato, las redes ya eligieron culpables, los influencers ya grabaron su opinión, los empresarios ya transformaron la tragedia en bandera política, los partidos ya calcularon los votos que se pueden ganar con la indignación ajena. Y así, la verdad queda sepultada bajo toneladas de ruido. Carlos Manso no fue el primer alcalde asesinado, y tristemente, no será el último. Pero su caso es distinto porque expone la mutación del poder. Antes, los cárteles dominaban con armas. Hoy, los poderosos dominan con historias. Historias que moldean la percepción, que fabrican enemigos, que dividen a la gente mientras los verdaderos responsables siguen operando desde sus oficinas, sin una sola gota de sangre en las manos. El país se ha vuelto un escenario donde cada tragedia se convierte en contenido. El dolor se monetiza, la muerte se vuelve tendencia, la opinión pública se manipula como si fuera una campaña publicitaria. Y en medio de todo, los ciudadanos aprenden a vivir anestesiados, acostumbrados a la violencia, resignados al cinismo, confundidos por un mar de versiones donde nadie sabe qué creer. Pero detrás de toda cortina de humo, hay una constante: alguien siempre gana. Gana el que usa el miedo como argumento, el que transforma el caos en negocio,
el que convierte la rabia en votos, el que manipula la fe colectiva para proteger sus intereses. Mientras tanto, los que pierden son siempre los mismos, los que creen, los que esperan, los que trabajan, los que aún piensan que el país puede cambiar. Este caso debería obligarnos a preguntarnos no solo quién mató a Carlos Manso, sino quién se beneficia de su muerte. Porque si no entendemos eso, la historia volverá a repetirse, con otro nombre, otro rostro y otra excusa. El verdadero atentado no fue solo contra un hombre, fue contra la verdad, contra la posibilidad de creer en las instituciones, contra la fe en la justicia, contra la idea de que el periodismo puede informar sin ser usado por nadie. Y mientras esa guerra siga activa, la guerra por el relato, por el control de la opinión, por la colonización del pensamiento, cada ciudadano será un campo de batalla más. Hoy, más que nunca, el país necesita mirar con calma lo que otros quieren que veamos con ira. Porque la ira ciega, pero la verdad, aunque incómoda, ilumina. Y aunque las balas ya callaron, las preguntas siguen resonando. ¿Quién disparó realmente? ¿Quién dio la orden? ¿Y quién, desde la comodidad de un despacho o la frialdad de una cuenta verificada, transformó esa muerte en una herramienta política? Hasta que esas preguntas se respondan, México seguirá en el mismo punto. Un país que ya no necesita enemigos externos, porque se devora a sí mismo cada vez que permite que la mentira gane otra vez.